Y ahora manejar la pandemia con 1.372 casos activos nos pone también a las instituciones en una situación compleja. La situación más compleja que atraviesa el país hoy es precisamente el tema de la COVID. Que en Moa se está muriendo todo el mundo porque no hay oxígeno. Y en eso está radicando la principal insatisfacción de la población, la preocupación de la población y además la crítica a la gestión de gobierno. Cuando usted suma la falta de medicina, todo es inferior que la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, por la dejadez, porque no me visitan, es increíble eso. El colapso sanitario en Cuba no ha sido responsabilidad de los médicos. No es una mentira, no estamos pagados por nadie. Por esta vía, exijo los medios de protección y recursos necesarios para que puedan salvar al pueblo cubano. Tenemos miedo, pero no le tenemos miedo a la pandemia, le tenemos miedo al gobierno, le tenemos miedo a lo que pueda hacer y de la manera que se pueda interpretar. Que se nos proporcionen los medios de protección necesarios para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros familiares, así como los medicamentos, insumos y material de trabajo que nos permita realizar de manera satisfactoria nuestra labor. Doy mi apoyo incondicional a los médicos que están en la primera línea de batalla y ratifico que ellos no son los responsables del colapso sanitario del país. Necesitamos insumos y medios de protección. Sería injusto no reconocer todo lo que se ha estado haciendo por los especialistas, los enfermeros, los tecnólogos que están vinculados directamente a la atención de pacientes. Aquí lo que más se ha observado en todo esto, en este tiempo tan complejo, el patriotismo de toda nuestra gente, el personal de la salud, de los científicos, de todos los que están involucrados en este trabajo, enfrentando con rigor adversidades y una situación compleja, personas que están trabajando casi que a tiempo completo en situaciones muy complicadas. Y quiero hacer oficial esta denuncia. Mis colegas están siendo amedrentados en este momento. No sé qué pueden estar pasando porque no me responden el teléfono. Solamente he podido, reitero, contactar con un estudiante de todos los que he llamado, un estudiante de medicina, y sí están reunidos en la facultad. Expresar mi total apoyo a los colegas y que sepan que no están solos. Sé que en estos momentos todos están preocupados por nosotros y queremos decirles que estamos bien. Era de esperar la citación por nuestro hospital y queremos decirles que ellos nos apoyan, son médicos igual que nosotros y apoyan este proyecto humanitario, así como respetan nuestra decisión de no mezclar este hermoso proyecto con la política. Queríamos dirigirnos a ustedes para que sepan que estamos bien. Hoy hemos tenido un día muy productivo en cuanto a nuestras labores humanitarias. Hemos recibido el apoyo de todo el pueblo cubano. Y quiero que sepan también que nuestras horas se las debemos a ustedes, a los pacientes, a nuestro pueblo. Otra señora ahora sin médicos, sin oxígeno y sin nada. Con un pueblo muriéndosele porque no tiene oxígeno. Entonces lo único que tiene es el agua esa de cloro porque se la regalan, mira.
humanidad, de falta de recursos. Basta ya.